Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 102, en donde hoy vamos a hablar de la violencia en la infancia. Tanto si yo viví violencia cuando era chico, como si con mis hijos de repente ando patinando y ando siendo agresivo o violento con ellos. Antes de empezar, pues bueno, retomamos después de unas largas y merecidas vacaciones la charla. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que este 2024 sea un gran año para ustedes, para ti, que logres lo que buscas, que sea un año de crecimiento, un año de mayor conexión contigo, contigo misma. Y pues bueno, vamos entrando en materia. La violencia, bueno, se define según la Organización Mundial de la Salud como el uso intencional de la fuerza física. Amenazas contra uno mismo, contra otra persona, para lograr objetivos que van en contra de la voluntad del violentado. Ok, bueno, esta es la definición teórica, digamos. Miren, en terapia, yo siempre una de las preguntas que hago en la segunda sesión, no en la primera, pero en la segunda, cuando me meto a hablar de la historia de vida de la persona, es saber cómo mamá y papá manejaban su frustración cuando el niño o la niña no hacía lo que ellos querían o hacía algo que a ellos no les parecía, o se le caía un vaso con agua, o no se quería poner alguna ropa, o no se quería comer algo, etcétera. Y las reacciones que nos interesan aquí, de las que vamos a hablar en este tema, serían dos. Uno son los golpes de energía, que ya hemos hablado en algunas charlas al respecto, que un golpe de energía es cuando de repente, a ver, ya te dije que no, vete para allá. Y el niño se queda, o la niña se queda todo asustado, es como un golpe energético. Eso, si bien no es violencia física, es un golpe energético hacia el niño, hacia la niña que lo sacude. Y el otro, bueno, ya sería la violencia, lo que tiene que ver con los golpes. Muchas veces en las sesiones le digo a la persona esto y me dice, no, pues sí, más bien golpes de energía. Y yo, ok, oye, ¿y nalgadas? Ah, nalgadas sí. Como si no contáramos las nalgadas como violencia. Una de las grandes broncas de alguien que ha vivido violencia en la infancia y que por lo tanto, o sea, cualquier persona que le pegue a sus niños, a sus hijos, vivió violencia en la infancia. Si alguien no vivió violencia en la infancia, va a ser muy difícil que vaya a golpear a sus hijos. Eso es algo que se va pasando de generación en generación. Y una de las grandes broncas es que está normalizado. Nosotros de cierta manera crecimos creyendo que eso era normal, que así era. Entonces, uno de los primeros abordajes que hago en la sesión es buscar que la persona abra los ojos y se dé cuenta, digo, de algo que puede parecer muy obvio, pero pues no lo es tanto. Incluso en las redes, cuando hablas de esto de la violencia, ya alguien en TikTok me puso, no estoy de acuerdo contigo, señor de algodón, o no me acuerdo qué, una cosa así. Quienes han vivido esta violencia lo normalizan y lo ven como algo natural. Yo en la sesión siempre les pregunto, a ver, ¿qué pasaría si graban a un policía golpeando a un preso? Dándole a lo mejor con el cinturón o con la mano. ¿Qué pasaría si lo graban y lo suben al noticiero? ¿Qué va a pasar con ese policía? Lo van a correr. Va a perder su trabajo, porque está mal que le haga eso a un preso. Sin embargo, cuando lo vemos con un niño pequeño,
pareciera como si fuera normal. Esto no es más que una normalización de lo que sería un abuso de poder de parte de mamá y de papá con un niño, con una niña pequeños. Es muy curioso cómo es impensable que un adulto golpea a otro adulto por una situación y sin embargo sí es como, bueno, que le pegue a un niño cuando el niño está totalmente indefenso. Sin embargo, repito, se normaliza. Como decía, quienes le pegan a sus hijos, si tú le pegas a tus hijos o le das golpes de energía constantes, tú lo viviste y lo viviste de parte de tus propios papás. Y esa conducta ha sido normalizada, por lo tanto, se va pasando de generación en generación. Es importante que pongamos un alto a eso. Hoy vamos a hablar de eso. Al final vamos a ver 5 pasos, para ir deteniendo esta dinámica en nosotros mismos. Por lo tanto, hacia nuestros hijos o hacia los demás o hacia nosotros mismos. Lo primero que quiero decir es esta idea equivocada que luego sucede mucho en redes, que es como si lo que le llaman una falsa dicotomía. Es decir, solamente te dan como si existieran dos opciones. O lo golpeo, no le puedo pegar, pues entonces lo abandono. Como si solamente hubieran esas dos opciones, o pegarle al hijo, o que te pegaran, o que te abandonaran. No, hay otras maneras de educar a los hijos que no tiene que ver ni con ser agresivos o violentos, ni con abandonarlos. Sí, claro, si la opción es entre pegar y abandonar, híjole, las dos están del nabo, pero a mí se me hace que al menos cuando te pegan hay contacto, cabrón. En cambio, los niños que están totalmente abandonados por los papás que ni los pelan, me parece que está incluso peor. Pero, o no lo sé, pero lo que sí sé es que hay otras maneras. Les voy a poner un ejemplo, algo ayer en la tarde-noche tuve reunión de amigos en mi casa y unos amigos trajeron a su hija como de 2 años y medio. Y una niña súper linda y empieza a hablar, está en una etapa que a mí me encanta, que es una etapa donde puedes ya como fantasear y jugar, muy chida. Bien, pero ella agarró, estaba un juguete de mi gatita con una pelotita que se le prende la luz y entonces sacó la pelotita, pero esa pelota es como de plástico duro, no se puede botar. Y entonces la niña lo andaba como botando, ¿no? Y yo dije, chale, se lo va a romper. Ok, vamos a suponer que era mi hija, ¿no? Y entonces el camino de la agresión, el camino de la violencia, es simplemente llegar y decirle, a ver, ¿qué estás haciendo? Dámelo. Y quitárselo. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a llorar, va a ser una situación de desagradable, va a ser una situación de desconexión entre, suponiendo que fuera mi hija, entre ella y yo. Vamos. Entonces la otra opción es dejarla, que la rompa. Y entonces como estos niños abandonados que andan corriendo y gritando y que me tocó una vez que un mesero se agacha y le dan una nalgada y se ríen, son niños abandonados en donde no tienen un papá o una mamá que los ayude a entender cómo funciona el mundo. El no hacer una cosa no significa hacer la otra, repito. Entonces, les voy a compartir qué fue lo que yo hice, ¿no? Me acerco a ella y le digo, mira, traes la pelota de mi gatita de Misha. ¿Sabes qué? Es que si le haces así, se va a romper y Misha se va a poner triste, así, mira, triste. Y se va a poner bien triste mi gatita. Entonces ella decía triste, sí. Entonces le digo, mira, ven, vamos a guardar la pelota en donde va, acompáñame. Entonces si vamos los dos, mira, entre tú y yo vamos a meter la pelota, hay que poner fuerza, ¿eh? Entonces, es decir, hablando, explicando, y tiene 2 años y medio, o sea,
Obviamente lo puedes hacer con mucho más facilidad con un niño o una niña de 3, 4, 5, 6, 7 años. Pero para esto tienes que aprender a conectarte con tus hijos y buscar un canal de comunicación diferente que no sea o la violencia o el abandono. Entonces ya, pues metimos la pelotita y estuvimos jugando, a ver cuántas vueltas daba en la cosa y ya. Y ya. No hubo llanto, no hubo pleito, no hubo agresión. No, lo que hubo en gran parte fue juego y fue hasta bonito y la pelota de mi gatita sobrevivió y no se rompió. Esto es muy importante porque tenemos que romper esta dicotomía que les digo. Se trata de conectarnos en lugar de... Obviamente hubiera sido más rápido nomás arrancársela, quitársela y decirle no. Y vamos a suponer que era un papá al que le pegaron y entonces le pego. Eso no se agarra, ¿no? Y pum, y le doy una nalgada y llora. Pero pues ya dejo llorar y yo voy y guardo la pelota. Aquí me tardé pues más tiempo, como 10 minutos, 15 minutos jugando con ella. Pero conectarnos implica tiempo. Y eso sí, a todo el que esté oyendo esto, que tenga hijos, inviértele tiempo ahorita que están pequeños para que cuando crezcan, tengas una conexión fuerte y no andes después ahí todo preocupado porque tus adolescentes andan en cosas que no tienes ni idea qué. No, porque va a haber una conexión, hay ya un sustento en el vínculo con los hijos. Otro punto bien importante que también tocó en terapia es la gente cuando habla de haber tenido violencia, la manera en que lo narra es que yo desesperaba a mis papás o es que yo era muy rebelde o yo era muy mal portado o yo era muy mal criado o... Prácticamente siempre se culpan ellos mismos de la violencia. No, si a ti te pegaban, si a ti te gritaban constantemente, no era tu culpa. No era tu culpa, era una dificultad de mamá y de papá para poder procesar sus propias emociones desde sus propias historias, porque ellos vivieron lo mismo. Siempre igual le pongo este ejemplo a la persona cuando está como justificando como si fuera su culpa que le hubieran pegado. Y estamos hablando además de niños, pero y lo que yo le digo es, a ver, ¿qué podrías hacer ahorita en este consultorio para que se justificara que yo te pegara? Y la única que más o menos hace sentido que es pues que ellos me atacaran a mí, ¿no? Que ellos se me vinieran a golpes. Y aún así, pues lo que tocaría es más bien someterlos. Sobre todo si soy más fuerte y más grande que ellos, como la diferencia que habría entre un adulto y un niño. Y no sacar toda mi rabia y aprovechar para para golpear y causarle daño al otro. Pero aún así, entre adultos, es muy difícil encontrar una situación como para que la persona se mereciera que yo le pegara. Vamos, vas cachando, o sea, cómo se mide con dos varas. Con una vara se mide a los niños y ya con otra vara lo medimos ya siendo adultos. Y eso es un error, porque el niño, la niña, tu hijo, tu hija o tú de niño, tú de niña, tenías la misma dignidad que tus padres. La misma. Ok, en terapia igual siempre pregunto esta parte de la violencia, si vivieron violencia, si vivieron golpes de energía. ¿Por qué? Porque se aborda de manera diferente a las otras broncas que normalmente podemos tener en la casa. Y se aborda diferente porque necesitamos trabajar para que la persona recupere su propia seguridad y el poder que perdieron cuando eran chicos. Porque cuando eres violentado de niño por un adulto, además un adulto en quien tú tienes depositado tu amor, se vuelve una situación muy, muy compleja para el niño y para la niña.
porque a la vez de que dependo de ellos, ellos me hacen daño. Pero, como hemos hablado en varias charlas, como mamá es Supergirl y papá es Superman, pues entonces el jodido debo de ser yo. Cuando en realidad, como hemos hablado, papá y mamá tienen un lado de luz hermoso con el que nos nutrieron y tienen un lado de sombra con el que nos jodieron. Bueno, esas agresiones vienen del lado de sombra que, repito, se va pasando de generación en generación. Cuando tú le pegas a un niño para que deje de hacer algo, o te pegaron a ti para que dejaras de hacer algo, muy probablemente lo dejaste de hacer. No, pues si pendejos no somos. Pero lo dejaste de hacer por miedo, no porque hubieras entendido qué era lo que pasaba de por qué no tendrías que haber hecho eso. Y entonces, además, como papá y como mamá, pierdes la oportunidad de dialogar con el niño, de dialogar con la niña para fomentar y alimentar que también que se convierta en un niño y en una niña inteligente que pueda analizar la realidad. Digo, no estoy diciendo que a los que nos habrán pegado somos tontos, no, pero se pierde la oportunidad de poder abordarlo de otra manera que alimenta una mayor capacidad de raciocinio. Cuando al niño de 2, 3, 4, 5 años le pegan para que no haga algo, el niño ni siquiera entendió por qué le pegaste. No lo entendió, no entendiste por qué te pegaron. Lo dejaste de hacer por miedo, pero no porque lo entendieras. Ya más grande, 6, 7, 8, 9, ok, ya empiezas a entender qué es lo que espera mamá y papá de ti y empiezas a abandonar tus propios deseos, partes de tu propia esencia, para buscar convertirte en quien mamá y papá necesitan que seas desde sus propias heridas. Pero cuando se aborda a un niño de esa manera, se está perdiendo la oportunidad, una oportunidad de conexión, una oportunidad de dialogar, una oportunidad de explicar, salvo cosas como muy específicas de seguridad, ¿no? Porque claro, lo he platicado también en algunas charlas, no le vas a decir al niño de 3 años, a ver, bueno, tú analizas si cruzas o no cruzas la calle. Tú vas a vivir con las consecuencias. No, obvio no. Le vas a decir, no cruces. Y si se busca cruzar, no que le pegues. Repito, ninguna... Esto yo lo oí de un jesuita antes de que yo empezara con todo esto de la terapia. Él trabajaba en la Ciudad de los Niños. Y estaba, pues, la Ciudad de los Niños es como un orfanato aquí en Guadalajara, para los que no son de aquí, y no viven aquí. Que lo tienen los jesuitas, y él estaba a cargo. Y una vez dijo, cuando alguien de los cuidadores le pega a un niño, el cuidador ya perdió. El cuidador ya se salió de sí mismo y ya no está siendo un cuidador. Ya está más bien sacando sus propias frustraciones. Eso fue la primera vez que yo lo oí y que a mí me sorprendió porque yo decía, no, güey, pues es que lo típico que muchos van a decir, no, pues es que si hay niños bien mal portados. No es que sean niños muy mal portados, son niños que se están adaptando a un entorno. Y yo como papá, yo como mamá, necesito conectarme con él para poder transmitirle los comportamientos que ese niño o que esa niña debe de tener para poder integrarse mejor al mundo. Si yo le pego, simplemente estoy sacando mis frustraciones. En realidad no tiene nada que ver con lo que el niño hizo o dejó de hacer, como hablé hace un poco. Si a ti te pegaron, de seguro debes de tener recuerdos en donde ya ni siquiera sabías por qué te habían pegado. O lo que termina sucediendo, un día haces una cosa y te pegan. Luego al día siguiente la volviste a hacer y como papá andaba de buenas no te pegó. Eso no es educar. Eso es usar al hijo para sacar mis propias frustraciones y lo que yo experimenté
simplemente continuar con esa cadena de agresión. Una persona que vivió violencia va a tener alguna de estas 6 características. La primera, que estas son características de personas que yo he acompañado con violencia. La primera es, no es que tengas que tener todas, pero alguna de estas de ley tendrás. Son personas muy atentas al otro. Aprendieron desde muy chico que su sobrevivencia dependía de agradar al otro y de que el otro no se enoje. Y lo aprendieron y su cerebro se estructuró para esa realidad. Entonces son personas que están muy atentas a las reacciones del otro, a si el otro le gustó, no le gustó, qué quiere, qué busca, y están más atentos a las reacciones del otro que a sus propias necesidades, que a sus propios deseos, que a lo que está sucediendo con ellos. Esto es una bronca. Punto 2. Son personas que se viven con ansiedad, porque aprendieron desde muy pequeños. Hay relatos, por ejemplo, les pregunto, ¿cada cuánto te pegaban, no? Y si a las personas que les pegaban una vez a la semana, o 2 veces a la semana, o una vez cada 15 días, híjole, a ver, imagínate tu vida de adulto sabiendo que en tu oficina un gigante de 3 metros y medio, 4 metros, que más o menos es la diferencia entre un niño pequeño y un adulto, que es a veces mucho más del doble de tamaño, te va a agarrar a madrazos y saber qué va a pasar una vez a la semana. Imagínate el estrés con el que te vivirías. Lo mismo viven estos niños pequeños y sus detonadores, su cerebro se empieza a detonar de estrés y empieza a construirse para poder sobrevivir a ese estrés. Repito, son personas, muchas son muy ansiosas. Y, por ejemplo, cuando los golpes eran en la noche, cuando llegaba papá en la noche, por ejemplo, de repente la persona no sabe por qué, cuando dan las 8 de la noche, a sus 35 años empieza a sentir ansiedad. Pues la persona aprendió que era un horario peligroso, en donde podía haber, y donde la persona iba a ser golpeada, esa niña iba a ser golpeada. Punto 3. Tercera característica. Son personas que bloquean sus sentimientos y agreden. Repito, no es que tengamos que tener todas, pero que aprendieron desde muy pequeño a bloquear sus sentimientos, a no sentir, y ya sea que agredan a los demás o se agreden a sí mismos. Conductas autoagresivas. Porque igual, desde muy pequeños aprendieron que el mundo era así, que esa era como la ley, ¿no? Esto de la ley de la selva. Otra característica, tienen una dificultad para el autoamor, porque las personas que en tu crianza te deberían de haber enseñado a que te amaban incondicionalmente, te agredían. Y al golpearte, te decían que era mucho más importante esa acción que hiciste o dejaste de hacer que la valía que tú tienes. Porque no te respeto, te golpeo. Van a decir, pero los niños, simplemente velo con un adulto, un jefe de tu trabajo que te golpeara cada vez que no haces lo que él quiere, o te golpeara cada vez que te equivocas en la oficina, o te golpeara cada vez que llega de malas. Impensable, ¿no? Bueno, pues tal vez tú lo viviste desde chico y aprendiste a adaptarte a ese mundo. Característica 5. Hay muchas veces una dificultad para socializar y para confiar en los demás. Porque desde pequeño aprendí que los vínculos más cercanos, papá y mamá, son peligrosos. Porque en cualquier momento alguno de los dos puede perder la cabeza y golpearme. Entonces aprendo a tomar una cierta distancia de los demás y me cuesta confiar y soltarme con los demás. Característica 6. Repiten el patrón. Ya sea
que van a golpear o dar golpes de energía a sus hijos, o van a permitir que otras personas los golpeen o les den golpes de energía. Y van a estar repitiendo ese patrón en su vida, pasándoselo a sus hijos. Si no tienen hijos, permitiendo que otras personas se lo hagan o haciéndoselo a otras personas. Estas serían como 6 características que yo he encontrado en la terapia con las personas que vivieron violencia en la infancia. Ok, la pregunta para quienes tienen hijos generalmente es, bueno, ¿y cómo le hago con mi hijo? Bueno, si ya has visto estas charlas y ya te has aventado, pues al menos, bueno, pues llevamos 102, pero muchas de ellas, pues ya te vas a saber que en lugar de buscar cambiar con tu hijo activamente, digo, está bien que lo hagas, pero para realmente poder hacerlo, necesitas rescatar a la niña, al niño que tú fuiste, que vivió esa violencia que tú estás repitiendo. Entonces vamos a ver 5 pasos para ir paso a paso para sacarnos de ahí, sacarnos de estas, porque cuando nosotros golpeamos a los hijos también estamos trayendo violencia a nuestra vida. Y no está padre obvio no está padre para el niño, para la niña, pero tampoco para nosotros tener momentos así. 1, reconocer que la violencia estuvo mal. Poder darnos cuenta del dolor que nos causó que mamá o papá fueran violentos con nosotros. Reconocer y validar ese dolor del niño, de la niña de 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 años. Reconocer y validar ese dolor. Es el primer paso que hay que hacer. Segundo paso, tener bien clarito que tú no tuviste la culpa. No hay nada que un niño o una niña pueda hacer para merecerse golpes. Nada. Ahora, también ¿qué pasa en estas dinámicas violentas? Muchas veces son papás que no ponen atención y luego explotan, ¿no? Pero en ese no poner atención, tú ya implícitamente le estabas diciendo a ese niño, a esa niña, que eso que estaba haciendo estaba bien. ¿Cachas? El niño estaba rayando la mesa, tú lo veías y no le ponías atención, de repente ya te desesperó y le pegas. Pero primero no dijiste nada, hasta que te desesperó. Bueno, no te desesperó hasta que te desesperaste. Ahí durante mucho tiempo le dijiste, no hay bronca, puedes hacerlo, implícitamente, hasta que explotas y golpeas. El niño, la niña, no tiene la culpa. Es totalmente nuestra responsabilidad como papás de trabajar esa energía, esas frustraciones, eso que traemos. Yo ya les platiqué alguna vez en alguna de las charlas de hace, ¿qué será? Como 2 años, que le grité una vez a mi hija, que me puse muy mal, que yo traía muchas presiones y cosas, y esos gritos fueron por mí, no fue por algo que ella hizo. Fue totalmente perderme en la situación, y después de una semana de estar en meditación de qué me había pasado, pude darme cuenta de lo que había sucedido y pude hablar con ella y pedirle, o sea, una disculpa, explicarle, decirle que lo sentía y que jamás se vaya a volver, permita que alguien le hable o la trate de esa manera. Porque también cuando le agredes a tus hijos, les enseñas que el amor es así. Y después, pues bueno, irán buscando parejas que también se comporten de esa manera, ya sea que él o ella lo haga o se los haga. Paso 3. Reconocer con conciencia lo que te detona esa agresión. Lo que te detona, ya sea que tú te portes agresivo, entrar en conciencia y decir, ay, me estoy prendiendo, y rápidamente rutear eso a la violencia que tú viviste en la infancia. O si eres la persona que lo permite, igual, conectar con ese dolor de esa persona que te está agrediendo y rutearlo a cuando tú tenías esas sensaciones cuando eras niño y niña y eras tratada de esa manera. ¿Ok? Este paso es bien importante porque es conectar lo que está sucediendo en el presente
con lo que yo experimenté en el pasado que hace que yo esté predispuesto a tener este tipo de experiencias en mi vida. Vamos, que tenga la tendencia a tener esas experiencias, más que predispuesto a tener una tendencia a vivir eso en mi vida. Ok, punto 3. El punto 4 es un punto complejo que a lo mejor es difícil que lo puedas hacer solo o sola sin acompañamiento terapéutico. Este es el imaginarte escenas, entrar en ti e imaginarte escenas en donde tú como adulto entras a detener la violencia que viviste en la infancia, empoderándote en esas situaciones, porque una gran bronca de haber vivido violencia es que aplastaron tu poder, como dije hace un momento. Aplastan tu poder y terminas totalmente impotente e indefenso. Entonces, el que tú como adulto puedas ir atrás haciendo ejercicios de recuerdo y de fantasía a detener la violencia que viviste en la infancia. Es el punto 4. Y el punto 5, empezar a construirte tú como adulto y construirle al niño, a la niña que fuiste, una vida libre de violencia, en donde ya no la ejerces y tampoco permites que la ejerzan contigo. Es posible, solo hay que hacer estos 5 pasos y empezar a pararme en la vida y estar consciente de que no es normal. ¿Ok? Bueno, pues dejémosle aquí, ya andamos en tiempo, nos vemos la próxima semana, te mando un abrazo. Si viviste violencia, ánimo, sí se le puede dar la vuelta, busca si haciendo estos pasos te ayuda o busca que alguien te acompañe a poder darle la vuelta a esas experiencias, ¿ok? Te mando un abrazo con mucho cariño. Ya estamos de nuevo en la charla profunda y pues continuamos con nuevos temas y nuevas charlas. Abrazo, nos vemos, chao.